Me voy hasta Washington con Dolly Esteves, nuestra corresponsal internacional, porque obtuvo parte de la conversación telefónica, obtuvo acceso a parte de la conversación telefónica que sostuvieron Donald Trump y Enrique Peña Nieto, y el trato al presidente de México no fue muy bueno. Dolly Esteves, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ti, Luis Alberto, y al auditorio. En efecto, no fue muy bueno, por no decir que fue pésimo. La verdad es que Trump le leyó la cartilla a Peña Nieto y Peña Nieto no reaccionó. Fue una situación pues hasta cierto punto vergonzosa según las versiones que yo tengo. Tengo información confidencial sobre esta conversación que, como hay que recordarle al auditorio, se realizó el viernes pasado, 2 días después de que el presidente Peña Nieto canceló su visita aquí a Washington debido a pues que estaba escalando la tensión entre estos dos países. El señor Trump sacó un Twitter diciéndole: si no vas a pagar por el muro, mejor ni vengas. Y al presidente Peña Nieto no le quedó otra cosa que cancelar. Después, el viernes, el presidente Trump se comunicó con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, y le dijo que Estados Unidos no necesita a México, y en tono amenazante sugirió que si las Fuerzas Armadas mexicanas son incapaces de combatir el narcotráfico, quizá tenga que enviar tropas estadounidenses a México para que asuman la tarea. La amenaza del mandatario estadounidense se dio durante esta conversación telefónica entre ambos mandatarios celebrada el viernes pasado. Según las versiones recogidas, Trump dijo a Peña Nieto: no necesito a los mexicanos, no necesito a México, vamos a construir el muro y ustedes van a pagar, quieran o no, les guste o no. Trump amagó que forzaría a México a pagar por el muro imponiendo un arancel del 10% a las exportaciones mexicanas y del 35% a aquellas exportaciones que más le duelan a México. Poco después, esta versión fue corroborada por el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, en el sentido de que se estaba contemplando la imposición de un arancel del 35%. Durante la conversación, Trump señaló que los militares mexicanos no están haciendo bien su tarea en el combate al narcotráfico, por lo que sugirió que quizá tenga que enviar a tropas estadounidenses para que asuman la tarea de derrotar a los carteles mexicanos. Fue enfático al afirmar que no va a permitir que las drogas procedentes de México sigan masacrando, así, esa fue la palabra que usó, a nuestras ciudades y comunidades. Trump dijo a Peña Nieto, según las versiones, que lo cierto es que él no quería viajar a México en agosto pasado, como ha de recordar el auditorio. En agosto pasado, a finales de agosto pasado, el aún candidato presidencial Trump visitó Los Pinos a invitación expresa de Peña Nieto. Según esta versión, él le dijo a Peña: yo ni quería ir a México, y la verdad es que me obligó o me convenció Jared Kushner. Y Kushner, como se sabe, es el marido de Ivanka Trump, la hija de Trump, que es uno de los asesores, además, más influyentes, particularmente en el tema de política exterior. La respuesta de Peña Nieto ante esta insólita embestida de Trump distó mucho de ser firme y digna. Por el contrario, según las versiones recogidas, Peña Nieto balbuceó al tiempo que trató de explicar a su interlocutor que México tiene otra perspectiva que consiste en continuar la relación de manera constructiva. Las versiones recogidas sobre el encuentro son plenamente compatibles, Luis Alberto, con el desprecio que ha expresado Trump desde 2015. El público, o sea, y en privado también balbuceó, dices, lo trató muy mal, por lo que veo en la llamada se impuso frente al presidente. Sí, así es. Yo creo que el presidente estaba choqueado o paralizado y no pudo reaccionar, no se defendió, y la verdad es que pues es muy deplorable. Yo considero que el presidente Peña Nieto no es el presidente que México necesita en esta muy peligrosa
coyuntura. Se necesita algo con mucha más firmeza que pueda responder y defender los intereses nacionales, e incluso, o sea, cualquier persona, yo en realidad si alguien me trata así telefónicamente le cuelgo y le digo, mire señor, parece ser que aquí no hay bases para seguir hablando, mejor después de que se calme, deme una llamada y a ver si podemos hablar, pero no había nada, no había terreno común entre los dos. Simplemente el presidente Trump lanzó su diatriba, que ya la conocemos, es lo mismo que ha dicho en público, le dijo pagas o pagas. Y bueno, durante la llamada estuvo acompañado Peña Nieto del canciller Luis Videgaray, desde el subsecretario para América del Norte Carlos Sada. Por el lado de Trump también estuvieron su estratega Stephen Bannon, a quien más y más se le identifica como el poder detrás del trono, el yerno famoso Kushner, quien por cierto fue el que acordó esta visita de Trump el año pasado a Los Pinos. Lo negoció con Videgaray. Tanto Los Pinos como la Casa Blanca informaron sobre esta llamada telefónica aparentemente solicitada por México, pero ninguno reveló el contenido de la misma, lo cual en sí mismo, sí, Luis Alberto, es un problema. No hay transparencia cuando toda la sociedad mexicana está pues ansiosa de saber qué es lo que está pasando en esta relación, porque definitivamente tocó fondo y no se ve, con raras excepciones, una respuesta a la altura de la amenaza, del amago, de la personalidad confrontacionista de Trump, de sus exigencias, de su cerrazón, de sus demandas. No se conoce qué tipo de individuo es Trump y su equipo. Se cree que todavía se está negociando con alguien normal. El presidente Trump no es nada normal, ni existe una comparación, que creo que la más cercana es Nixon, pero nunca se llevó la cosa a ese extremo. Tanto Los Pinos como la Casa Blanca informaron sobre la llamada telefónica, pero como digo, no dieron a conocer el contenido. Los comunicados, que uno los puede consultar en la página de Los Pinos, según dijeron que la conversación fue de 1 hora, lo cual tampoco es cierto. Se prolongó 1 hora porque hubo una intérprete. Todos hablaron a través de intérprete porque ninguno de los dos domina el lenguaje del otro. Entonces, de ahí que el intercambio se haya prolongado por 1 hora, pero entonces fue 20 minutos. Por otro lado, entonces se impuso prácticamente el Trump que hemos visto en público. En privado se comporta igual contra el presidente Enrique Peña Nieto, lo que me quieres decir. Dolly Esteves, comparte de la conversación que obtuviste con tus fuentes y que pues reflejan el trumpismo, ¿no? El arrebato en privado y en público, y el trato que le dio Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto, no sé, entonces dices, balbuceó, titubeó, no lo confrontó, y aguas con lo que viene entonces, con lo que es este personaje. Sí, aguas con lo que viene. Y una de las cosas es que el canciller Videgaray dijo que iban a continuar las negociaciones. Aquí no se habla de negociación de este lado de la frontera. De hecho, es una confrontación, una negociación. El presidente Trump ya dejó muy en claro qué es lo que busca y no está dispuesto a hacer ninguna concesión, y en una negociación se hacen concesiones. Y si uno ha leído el famoso libro de Trump, Art of the Deal, Arte de la Negociación, Trump cree en denigrar a su adversario al punto de debilitarlo, y en ese contexto hablar con él diplomáticamente y quizás negociar, pero lo de la negociación del TLC es más bien un sueño guajiro de parte de los mexicanos. Aquí no hay interés en ninguna negociación, y están conduciendo, lo cual me parece muy grave, muy preocupante. Están conduciendo las pláticas, porque no hay negociación aún, en lo oscurito. Me decían que ayer, por ejemplo, el canciller Videgaray se reunió en secreto con Craig Deere, que es el encargado de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el almirante Kurt
Teed, que es jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson. Esta reunión se llevó a cabo en Tapachula y el tema fue cómo México puede cooperar o seguir cooperando o incluso intensificar la cooperación con Estados Unidos para frenar el flujo de inmigrantes centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos por México. De ahí la presencia del almirante Teed, que es el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Yo traté de corroborar tanto la versión de la conversación telefónica entre los dos presidentes, como la reunión está en Tapachula de ayer con la portavoz de la embajada, Jessica Simon, y ella declinó confirmar o desmentir que la embajadora Jacobs había participado en este encuentro secreto. Y por su parte, Rafael Lugo, quien creo yo que sigue siendo el director de Relaciones Exteriores, estuvo ahí con Ruiz Massieu y creo que continúa porque aparece su nombre todavía en la página de Relaciones Exteriores. Él no respondió a mi correo electrónico pidiéndole que corroborara la reunión en Tapachula y la versión sobre la reunión, sobre la conversación entre Trump y Peña Nieto. Y bueno, Peña Nieto y Luis Videgaray no van a defender la soberanía nacional, no van a defender los intereses mexicanos porque desconocen ante quién están. Pues en verdad que esto se sigue complicando porque sabes que no tenemos claro hacia dónde va esto, Dolia. Veo que sigue ganando. Estados Unidos está en la misma posición, duro, no ceder, no avanzar bajo sus condiciones. No hemos avanzado nada en estos 15 días, sigue lo mismo, Dolia, y lo fuerte es el trato y pues estancado prácticamente, o no sé si estoy exagerando. Bueno, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, Dolia Esteves. Claro que sí. Estoy con Dolia Esteves desde Washington. 7 de la mañana con 45 minutos. A ver, estoy con Dolia Esteves desde Washington. Contundente, muchos mensajes en Twitter, por Facebook, por todas partes. Bueno, Juan Pablo Álvarez, de vergüenza. Esto se dijo en lo oscurito, la llamada de Trump, Enrique Peña Nieto. Está muy claro. Bueno, ahorita con el tema de Hermosillo, porque me está de alguna manera, y aquí aplica para ambos países, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, dice Claudia Parada al respecto. Si esto es verdad, señor presidente, entonces se lo escribí. Trump es nuestro enemigo, dice Miss Fernanda. Por supuesto que es verdad. Llamada que queremos oír para no tener dudas o nos digan que son falsos rumores. No, pero yo confío, Ileana México, no podíamos esperar algo diferente. Hoy Peña es un peligro para México. Pánfilo López, una vergüenza de presidente tenemos, pasará a la historia como uno de los peores. Ese es el presidente de México, un agachado sin capacidad de reacción que nomás de dientes para afuera, dice Argyle. De confirmarse, el único procedente que hay, autócrata incluido, es el entorno previo a la guerra de 1846. Manu Cáñez, qué fuerte y qué tristeza enterarnos cómo trató Donald Trump al presidente. Sí, más que nada preocupa, y por supuesto el manejo de informativo de Dolia Esteves es muy alto. Es una corresponsal internacional, escritora, y que tuvo acceso en exclusiva a este trato que se le dio. Aparte, por supuesto, sobre la llamada privada, imagínese, o sea, en público, porque siempre hay un nivel de diplomacia público. En público puede ser una arrebatada, un show, pero en privado siempre la diplomacia es kindness, ¿no? Es así un poco, pues es amable, se baja de tono, Dolia, pero ya que en privado se haya insistido con lo mismo, es donde preocupa, ¿no? Esta situación, sí, y como te decía, parece Trump que no avanza. Trump es muy transparente en ese sentido, no tiene dos mensajes, el privado y el público. Es un gobernante que los dos mensajes los une y los hace público. Ese es el problema con este tipo. Pero yo me quedo con esto de que no necesitamos a México. Eso es verdaderamente muy fuerte, porque exacto, México y Estados Unidos han tenido una relación de interdependencia desde la Segunda Guerra Mundial, si es que no antes. Entonces, que este señor diga no necesitamos a México ni a los mexicanos, pues no solamente denota un deseo y una voluntad de confrontación y de acabar
con esto que le llamaban el matrimonio por conveniencia y tener un matrimonio de confrontación, porque la verdad es que México y Estados Unidos están unidos geográficamente, no nos podemos divorciar, es un matrimonio que no tiene, en el que no existe la opción de divorcio, porque pues cómo vamos a salirnos si estamos pegados con Estados Unidos. Entonces lo que más conviene es buscar formas y mecanismos de entendimiento, como se ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Pues este señor está tirando todo eso por la ventana, está diciendo no necesito a México, y del lado mexicano pues vemos un verdadero déficit de liderazgo, que no entienden que en este momento hay que tirar todos los textos de historia, que se acabó la doctrina que unía a México y a Estados Unidos, en el que el gobierno de Estados Unidos, al margen del partido que estuviera en la Casa Blanca, fuera demócrata o republicano, entendía que México es o era el flanco sur de la defensa de Estados Unidos y que tenías que llevarte con México, que había diferencias, pero que había que apartar esas diferencias de los entendimientos, fragmentar los temas. Todo eso se ha acabado. Existía la doctrina de que un México estable socialmente y económicamente avanzado estaba en el interés de seguridad nacional de Estados Unidos. Eso el señor Trump y sus asesores no lo entienden y están en una confrontación directa con Peña Nieto y su gobierno, y de aquel lado, pues como dices, lo único que encuentran es un gobierno dócil, un presidente agachado, impopular, que está absolutamente rebasado por esta situación, por por Trump y sus políticas. Hay una verdadera animosidad política, no es personal, esto no es personal para Trump, es verdaderamente él cree que México es fuente de muchos de los problemas que se viven aquí, desde el tema comercial, desde el tema inmigración, desde el tema del narcotráfico, al grado tal de que sugiere en esta conversación del viernes, quizás me van a tener que obligar a mandar mis tropas, porque las tropas mexicanas están haciendo una tarea pésima en el combate a las drogas y entrando en el narcotráfico, y está destruyendo mis ciudades, mis comunidades, y eso yo no lo voy a permitir. ¿Y qué responde Peña Nieto? Nada, no, nosotros sí creemos en que podemos continuar cooperando. O sea, es verdaderamente deplorable, triste, y esto apenas empieza. Eso es lo más preocupante. Sí, sin duda alguna, pues deplorable, triste la respuesta a ese acto. Creo que ya se debe de subir el tono. Dolia, te agradezco mucho, muy interesante la información, y estaremos por supuesto dándole seguimiento a esto, porque me preocupa ya hacia dónde ha ido. Como dicen, no es personal, pero ya es una diplomacia así. Bueno, no, eso no es diplomacia, es una actitud política de intentar humillar a México en todos los frentes, en público y en privado, ¿eh?